Capítulo 1. El momento en que todo cambia. Hay un momento en la vida en el que algo dentro de ti se rompe. No es un sonido. No es un evento dramático que todos puedan ver. Es algo silencioso, interno, profundo. Es el instante en el que te das cuenta de una verdad que has evitado durante años. Nadie viene. Nadie va a rescatarte. Nadie va a arreglar tu vida por ti. Nadie va a levantarte cada vez que caigas. Y lo más duro no es aceptarlo, es darte cuenta de que, en el fondo, siempre lo supiste. Desde hace tiempo has esperado. Esperado el momento perfecto. Esperado sentirte listo. Esperado que alguien te motive, te empuje, te guíe. Pero ese momento no llega. Porque no existe. Y cuanto antes lo entiendas, antes empieza tu verdadera vida. Durante demasiado tiempo te contaste historias. Cuando tenga más tiempo, cuando me sienta mejor, cuando alguien me ayude, cuando todo esté alineado, mentiras cómodas, excusas bien disfrazadas, formas elegantes de evitar hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y no es porque seas débil. No es porque no tengas potencial. Es porque es más fácil esperar que enfrentarte. Pero hay algo dentro de ti que ya se cansó. Cansado de empezar y no terminar. Cansado de prometerte cosas que no cumples. Cansado de ver pasar los días sabiendo que podrías estar haciendo más, siendo más. Ese cansancio es el inicio. Porque ahí es donde algo cambia. Ya no quieres motivación. Quieres resultados. Ya no quieres sentirte bien por un momento. Quieres respeto por ti mismo. Y eso no se construye esperando. Se construye haciendo. Aunque no tengas ganas. Aunque tengas miedo. Aunque no sepas cómo. Porque la realidad es simple. Aunque incómoda, tu vida actual es el resultado de lo que haces o de lo que evitas hacer. No de lo que piensas. No de lo que planeas. No de lo que dices. De lo que haces. Y si no te gusta dónde estás, no necesitas más información. Necesitas acción. Pero aquí viene la parte que la mayoría no quiere escuchar. No va a ser fácil. No va a ser rápido. Y no siempre vas a sentirte bien haciéndolo. De hecho, muchas veces vas a sentir todo lo contrario. Resistencia. Duda. Frustración. Ganas de rendirte. Porque estás intentando convertirte en alguien que aún no eres. Y eso duele. Pero ese dolor es necesario. Es la señal de que estás saliendo del lugar donde llevas demasiado tiempo atrapado. La zona cómoda no es cómoda. Es familiar. Y lo familiar, aunque te esté destruyendo lentamente, se siente seguro. Por eso cuesta tanto salir. Pero en algún punto tienes que decidir, ¿sigues siendo la persona que espera? ¿O te conviertes en la persona que actúa? Porque no puedes ser ambas. Y esa decisión no se toma una vez. Se toma todos los días. Cada mañana. Cada vez que dudas. Cada vez que quieres posponer. Cada vez que aparece la excusa perfecta. Ahí es donde se define todo. No en los grandes momentos, sino en los pequeños. En lo que haces cuando nadie te ve. Cuando nadie te exige. Cuando podrías no hacerlo y nadie lo sabría. Ahí se construye la persona en la que te conviertes. Y aquí está el punto clave de todo este capítulo. El día que aceptas que nadie vendrá a salvarte, dejas de ser débil. Porque en ese mismo instante, entiendes algo mucho más poderoso. Si nadie viene, todo depende de ti. Y eso no es una carga. Es libertad. Porque significa que no necesitas permiso. No necesitas validación. No necesitas condiciones perfectas. Solo necesitas decidir y empezar. No importa lo lento. No importa lo imperfecto. No importa si fallas. Importa que te muevas. Que rompas el patrón. Que dejes de ser la persona que espera y te conviertas en la que hace. Porque el cambio no empieza cuando todo está listo. Empieza cuando tú decides, aunque no lo esté.
Y ese momento es ahora. Capítulo 2. La verdad que nadie acepta. Hay una verdad que la mayoría de las personas evita toda su vida. No porque no la conozcan, sino porque enfrentarse a ella cambia todo. Y esa verdad es esta. No estás donde quieres estar por tu culpa. No por falta de oportunidades. No por la suerte. No por los demás. Por ti. Y antes de que tu mente intente defenderse, escucha. Esto no es un ataque. Es una liberación. Porque mientras sigas creyendo que tu vida depende de factores externos, no tienes control. Y sin control, no hay cambio. Durante años te has contado una versión suavizada de la realidad. Has justificado decisiones. Has explicado por qué no hiciste lo que sabías que debías hacer. Has encontrado razones que suenan lógicas, incluso válidas. Pero en el fondo, sabes la verdad. Sabes cuándo pudiste haber hecho más. Sabes cuándo elegiste lo fácil. Sabes cuándo te rendiste antes de tiempo. Y no pasa nada por reconocerlo. De hecho, es el punto de partida. Porque la mayoría de la gente nunca llega aquí. Prefieren culpar al entorno, a las circunstancias, a su pasado, porque eso duele menos. Pero también los deja exactamente donde están, estancados, repitiendo los mismos patrones, una y otra vez, esperando resultados diferentes, sin cambiar nada. Y eso no es mala suerte. Eso es falta de responsabilidad. Y sí, duele. Duele darte cuenta de que has sido tú quien ha permitido muchas de las cosas que ahora quieres cambiar. Pero también es lo más poderoso que puede pasarte. Porque si tú has sido la causa, también puedes ser la solución. Ahí es donde todo se transforma. Cuando dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte, ¿qué estoy haciendo yo para que esto siga pasando? Esa pregunta cambia el juego. Porque ya no estás mirando hacia afuera, estás mirando hacia adentro. Y dentro es donde está el poder. Pero aquí viene otra parte incómoda. Saberlo no es suficiente. Entenderlo no cambia nada. Puedes escuchar esto, asentir con la cabeza, y mañana seguir igual. Porque el conocimiento sin acción es entretenimiento. Y tú no necesitas más entretenimiento. Necesitas transformación. Y la transformación exige algo que a la mayoría no le gusta. Disciplina. No motivación. No inspiración. Disciplina. Hacer lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas. Aunque estés cansado. Aunque no veas resultados inmediatos. Porque ahí es donde todos fallan. Todos quieren cambiar, pero pocos están dispuestos a hacer lo necesario de forma constante. Quieren resultados rápidos. Quieren sentirse bien mientras cambian. Quieren que el proceso sea cómodo. Pero no funciona así. El cambio real es incómodo. Es repetitivo. Es aburrido muchas veces. Es invisible al principio. Nadie aplaude cuando empiezas. Nadie nota el esfuerzo en los primeros días. Pero eso es precisamente lo que lo hace valioso. Porque ahí es donde se separa la mayoría de los pocos. Los pocos que siguen cuando no hay emoción, cuando no hay reconocimiento, cuando no hay garantía de éxito. Esos son los que cambian su vida. Y tú tienes que decidir en qué grupo estás. Porque no es una cuestión de capacidad. Es una cuestión de estándares. Lo que toleras define tu vida. Si toleras la procrastinación, tendrás una vida de retrasos. Si toleras la mediocridad, tendrás resultados mediocres. Si toleras excusas, nunca avanzarás. Pero si empiezas a exigirte más, si dejas de negociar contigo mismo, si haces lo que sabes que tienes que hacer, incluso cuando no quieres, todo cambia. No de un día para otro, pero cambia. Y lo más importante, empiezas a respetarte. Porque no hay nada más poderoso que eso. El respeto propio no se consigue con palabras, ni con pensamientos positivos.
Se gana con acciones, con coherencia, con disciplina, con decisiones difíciles tomadas una y otra vez. Y cuando lo tienes, ya no necesitas motivación externa, ya no dependes de nadie, ya no dudas tanto, porque sabes que haces lo que tienes que hacer. Y eso es poder real. Así que deja de suavizar la realidad, deja de buscar excusas elegantes, deja de esperar que algo externo cambie tu vida, porque no va a pasar. La verdad ya la sabes. La pregunta es, ¿vas a hacer algo con ella? Capítulo 3. La disciplina es amor propio. Hay algo que nadie te dice. Cuando empiezas a cambiar tu vida, no es la motivación lo que te sostiene, es la disciplina. La motivación es emocional. Viene y va. Un día te sientes invencible, al siguiente no quieres levantarte de la cama. Si dependes de ella, estás construyendo sobre arena. Pero la disciplina es otra cosa. La disciplina es hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando no tienes ganas. Es levantarte cuando nadie te está mirando. Es cumplirte a ti mismo, en silencio. Y aquí viene una verdad incómoda. Cada vez que no cumples contigo, te estás enseñando que tu palabra no vale nada. Pero también funciona al revés. Cada vez que cumples, aunque sea algo pequeño, te estás reconstruyendo. Estás creando confianza interna. Estás diciéndote, puedo contar conmigo. Y eso cambia todo. La mayoría de las personas creen que la disciplina es castigo, que es rigidez, que es sacrificio constante, pero en realidad es una de las formas más profundas de amor propio, porque cuando tienes disciplina, te cuidas aunque no tengas ganas, avanzas aunque tengas miedo, te eliges una y otra vez. No es odio hacia quien eres, es respeto por quien puedes llegar a ser. Imagina esto por un momento. 2 versiones tuyas. Una que siempre busca comodidad, excusas, placer inmediato. Otra que hace lo necesario, incluso cuando incomoda. Ambas existen dentro de ti. Cada decisión que tomas es un voto. ¿A cuál estás alimentando? La disciplina no se trata de hacer todo perfecto. Se trata de no rendirte contigo mismo. Fallarás. Te distraerás. Habrá días malos. Pero la diferencia está en regresar. Siempre regresar. Empieza pequeño. No necesitas cambiar tu vida hoy. Solo necesitas empezar a cumplirte en cosas simples. Levantarte cuando suena la alarma. Terminar lo que empiezas. Hacer lo que dijiste, aunque nadie te vea. Eso es poder real. Porque cuando nadie viene a salvarte, y aún así avanzas, te conviertes en alguien imparable. En el siguiente capítulo, vas a descubrir algo aún más importante: cómo dejar de sabotearte cuando estás a punto de lograrlo. Porque sí, muchas veces, el enemigo no está afuera. Está en los patrones que repites sin darte cuenta. Capítulo 4. El autosabotaje. Cuando tú eres el obstáculo. Hay algo que tienes que entender, aunque no te guste. El mayor obstáculo en tu vida no está fuera. Está dentro de ti. Y no siempre se ve como algo negativo. A veces, se disfraza de lógica, de cansancio, de no es el momento adecuado. Pero en realidad, es autosabotaje. Ese patrón silencioso que aparece justo cuando estás a punto de avanzar. Justo cuando empiezas a hacerlo bien. Cuando llevas varios días cumpliendo. Cuando empiezas a sentir que esta vez sí, podría ser diferente. Y entonces, algo pasa. Te distraes. Lo pospones. Rompes el ritmo. Y vuelves al punto de inicio. No porque no puedas avanzar, sino porque, en el fondo, una parte de ti no quiere cambiar. Y esto es lo difícil de aceptar. Porque te gusta pensar que quieres más. Que quieres mejorar. Que quieres convertirte en alguien diferente. Pero tus acciones muchas veces dicen lo contrario. Porque cambiar no solo implica ganar cosas nuevas. Implica perder partes de ti. La versión cómoda. La que evita. La que se protege.
Y esa parte lucha por quedarse. Por eso te saboteas, no porque seas débil, sino porque estás dividido. Una parte de ti quiere crecer, otra quiere quedarse donde es seguro. Y mientras no seas consciente de eso, vas a seguir repitiendo el mismo ciclo. Empiezas con fuerza, te motivas, avanzas un poco, y cuando llega el momento de sostenerlo, te detienes, te convences de que mañana sigues, de que no pasa nada por un día, pero sí pasa, porque no es un día, es el patrón, y ese patrón es el que define tu vida. Ahora bien, ¿cómo se rompe? Primero, reconociéndolo. Observa cuando te saboteas, no cuando todo va mal, sino cuando empieza a ir bien. Ahí es donde aparece. Segundo, deja de negociar contigo. Tu mente es experta en convencerte. Siempre tendrá una razón válida para parar, para descansar, para dejarlo para después. Y muchas de esas razones suenan bien, pero no son verdad. Son comodidad disfrazada. Y si cada vez que aparece una excusa la aceptas, estás entrenando tu debilidad. Pero si empiezas a hacer lo contrario, si haces lo que dijiste que harías, incluso cuando no quieres, empiezas a entrenar tu carácter. Hay una regla simple que puede cambiarlo todo. No rompas la cadena. No importa si hoy haces menos. No importa si no es perfecto. Pero haz algo. Porque el problema no es fallar. El problema es parar. También necesitas entender esto. No todo lo que sientes es válido. Sí, sientes cansancio. Sí, sientes duda. Sí, sientes ganas de dejarlo. Pero sentir algo no significa que debas actuar en base a ello. Si vivieras solo según lo que sientes, nunca serías constante. Por eso la disciplina es más importante que el estado emocional, porque la disciplina decide por ti cuando tu mente intenta rendirse. Y aquí viene el punto más importante de este capítulo. Cada vez que te saboteas, te alejas de la persona que quieres ser. Pero cada vez que no lo haces, aunque sea incómodo, aunque cueste, te acercas. Así de simple. No es complicado. Pero no es fácil. La mayoría de la gente nunca rompe este ciclo. Viven empezando y nunca terminando. Soñando, pero no construyendo. Intentando, pero no sosteniendo. Y con el tiempo, eso pesa. Porque no hay nada más frustrante que saber de lo que eres capaz y no hacerlo realidad. Pero tú puedes cambiar eso. No con motivación. Con decisiones. Decisiones pequeñas, repetidas todos los días. Decidir seguir. Decidir no parar. Decidir no escucharte cuando sabes que estás buscando excusas. Porque al final, no se trata de si puedes o no. Se trata de si vas a dejar de sabotearte lo suficiente como para descubrir de lo que realmente eres capaz. En el siguiente capítulo vas a enfrentarte a otra realidad. ¿Por qué hacerlo difícil todos los días es lo único que realmente funciona? Capítulo 5. Hacerlo difícil todos los días. Hay una diferencia clara entre quien avanza y quien se queda estancado. No es el talento. No es la inteligencia. Ni siquiera es la suerte. Es esto. La capacidad de hacerlo difícil todos los días. No una vez. No cuando te sientes motivado. No cuando todo está a favor. Todos los días. Porque cualquiera puede hacerlo fácil. Cualquiera puede empezar. Cualquiera puede esforzarse cuando tiene ganas. Cualquiera puede dar el 100% durante un rato. Pero muy pocos pueden sostenerlo. Muy pocos pueden levantarse cuando no quieren. Trabajar cuando están cansados. Seguir cuando no ven resultados. Y ahí es donde se construye todo. Tienes que entender algo. Tu vida no cambia por lo que haces de vez en cuando. Cambia por lo que haces de forma repetida. Tus hábitos son tu destino. No tus intenciones. No tus planes.
no tus promesas, tus hábitos. Y aquí viene el problema. Lo que realmente funciona no suele ser lo que apetece. Entrenar cuando estás cansado, trabajar cuando preferirías distraerte, decir que no a lo cómodo, elegir lo correcto en lugar de lo fácil. Eso es lo que marca la diferencia. Pero eso cuesta, y por eso casi nadie lo hace. La mayoría vive en un ciclo constante de comodidad. Buscan lo inmediato, lo agradable, lo que no incomoda. Y luego se preguntan por qué no avanzan. Pero la respuesta es simple. Porque están evitando exactamente lo que necesitan hacer. Mira esto con claridad. Todo lo que quieres está al otro lado de lo que estás evitando. Disciplina, enfoque, esfuerzo real. No hay atajos. No hay trucos. No hay camino fácil. Y cuanto antes aceptes esto, antes empiezas a avanzar de verdad. Ahora bien, hacerlo difícil no significa destruirte. No significa hacerlo perfecto. Significa hacerlo incluso cuando no es ideal. Porque esperar el momento perfecto es otra forma de procrastinar. Nunca todo estará alineado. Nunca te sentirás completamente listo. Nunca será cómodo. Y si esperas eso, no harás nada. Por eso necesitas una regla simple. Hazlo aunque no quieras. No lo pienses demasiado. No negocies contigo. No analices si te apetece. Hazlo. Porque cada vez que eliges lo difícil, te estás convirtiendo en alguien diferente. Más fuerte. Más disciplinado. Más confiable. Y eso no se construye en un día. Se construye en la repetición. Y aquí viene algo importante. Al principio, no verás resultados. Nadie los ve. Los primeros días parecen inútiles. Las primeras semanas parecen lentas. A veces incluso dudas de si sirve de algo. Pero sí sirve, porque aunque no lo veas por fuera, algo está cambiando por dentro. Tu mentalidad, tu identidad, tu estándar. Y cuando eso cambia, todo lo demás empieza a alinearse. Pero si te detienes antes de tiempo, si abandonas cuando aún no hay resultados visibles, pierdes todo ese progreso invisible y vuelves al inicio. Otra vez. Por eso tienes que aprender a confiar en el proceso. Aunque no veas resultados. Aunque no recibas reconocimiento. Aunque nadie lo note. Porque no lo estás haciendo por los demás. Lo estás haciendo por ti. Y aquí está la clave final de este capítulo. No necesitas hacer cosas extraordinarias. Necesitas hacer cosas ordinarias, de forma extraordinariamente constante. Eso es lo que construye una vida diferente. No un gran esfuerzo puntual, sino pequeños esfuerzos diarios, sostenidos en el tiempo. Así que deja de buscar motivación. Deja de esperar sentirte listo. Deja de evitar lo incómodo. Y empieza a hacer lo que sabes que tienes que hacer. Todos los días. Sin excepción. Porque al final, no es el que empieza más fuerte el que gana. Es el que no se detiene. Capítulo 6. Controla tu mente, o ella te controlará. Hay algo que necesitas entender cuanto antes. No eres tus pensamientos. Pero si no aprendes a controlarlos, ellos controlarán tu vida. Tu mente habla constantemente. Todo el día. Sin parar. Te dice que no puedes. Que es demasiado difícil. Que mejor lo dejes para mañana. Que no estás listo. Y lo más peligroso es esto. Suena como tú. Por eso lo crees. Por eso lo sigues. Por eso te detienes. Pero aquí está la verdad. Tu mente no está diseñada para hacerte avanzar. Está diseñada para protegerte, para evitar el dolor, para buscar comodidad, para mantenerte en lo conocido, aunque eso signifique quedarte estancado. Por eso cada vez que intentas cambiar, aparece resistencia, duda, miedo, excusas, no porque no puedas hacerlo, sino porque tu mente interpreta el cambio como una amenaza. Y si no eres consciente de esto,
vas a pensar que el problema eres tú, que no tienes fuerza de voluntad, que no eres suficiente, que no puedes. Pero no es verdad. El problema es que estás obedeciendo una mente que no está entrenada. Imagina esto. Tu mente es como una voz interna. Y durante años le has dado el control. Cada vez que dice, no tengo ganas, paras. Cada vez que dice, mañana mejor, obedeces. Cada vez que duda, tú también dudas. Así que claro, ahora manda ella. Pero eso se puede cambiar. No eliminando los pensamientos. Eso es imposible. Sino dejando de obedecerlos. Aquí empieza el verdadero poder. Cuando eres capaz de observar lo que piensas, sin actuar automáticamente. Cuando tu mente dice, hoy no, y tú respondes, lo hago igual. Ese momento es donde recuperas el control. No se trata de sentirte motivado. Se trata de actuar a pesar de lo que sientes. Porque si esperas a sentirte bien para actuar, vas a vivir atrapado en ciclos eternos. La disciplina no es solo física, es mental. Es no creer todo lo que piensas. Es no reaccionar a cada emoción. Es elegir tu comportamiento, en lugar de dejar que tu mente lo decida por ti. Y aquí viene algo clave. Tu mente siempre va a buscar el camino fácil. Siempre. Aunque eso te aleje de lo que quieres. Por eso necesitas crear una regla interna. No negocies con pensamientos débiles, porque si negocias, pierdes. Tu mente es experta en eso. Siempre encontrará una razón lógica para no hacer lo que toca. Hoy estás cansado. Te lo mereces. No pasa nada por un día. Y así empieza todo. Un día. Luego otro. Y sin darte cuenta, vuelves al mismo punto de siempre. Pero si haces lo contrario, si actúas incluso cuando tu mente dice que no, algo cambia. Empiezas a debilitar esa voz. Empiezas a demostrarte que no manda. Empiezas a construir control. Y con el tiempo, esa voz pierde fuerza. No desaparece, pero deja de dominarte. Ahora eres tú quien decide. Y eso es libertad real. No hacer lo que quieres, sino hacer lo que sabes que tienes que hacer, aunque no quieras. Porque cuando controlas tu mente, dejas de depender de cómo te sientes. Dejas de ser inestable. Dejas de empezar y parar constantemente. Te vuelves constante, firme, imparable. Y aquí está el punto final. Tu vida es el resultado de lo que haces cada día. Y lo que haces cada día depende de qué voz decides seguir, la que te limita o la que te empuja. No puedes elegir qué pensamientos aparecen, pero sí puedes elegir cuáles obedeces. Y esa elección la haces todos los días. Capítulo 7. La soledad del crecimiento. Hay algo que nadie te advierte cuando decides cambiar tu vida. Te vas a quedar solo. No necesariamente porque todos desaparezcan, sino porque tú dejas de encajar. Empiezas a pensar diferente, a actuar diferente, a priorizar cosas que antes no importaban. Y poco a poco, lo que antes era normal para ti, deja de serlo. Conversaciones vacías, hábitos que no aportan nada, rutinas que te mantenían cómodo, pero estancado, ya no te llenan. Y eso crea distancia, no porque seas mejor, sino porque ya no eres el mismo. Aquí es donde muchos fallan, porque la soledad incomoda. Y cuando incomoda, la mayoría hace algo peligroso, vuelve atrás, vuelve a lo conocido, a lo fácil, a lo que ya no le hacía bien, pero al menos no dolía. Pero si haces eso, pierdes todo, porque crecer implica dejar cosas atrás. Personas, hábitos, mentalidades, y no siempre de forma dramática. A veces es silencioso. Simplemente dejas de estar ahí. Y sí, duele. Duele darte cuenta de que ya no conectas igual.
Duele sentir que vas en una dirección mientras otros se quedan. Duele no tener a alguien que entienda exactamente en qué punto estás. Pero esa soledad no es un castigo, es un espacio necesario. Porque cuando estás solo, empiezas a escucharte de verdad, sin ruido, sin influencia constante, sin distracciones. Y ahí descubres algo importante. ¿Quién eres sin todo lo demás? La mayoría de la gente nunca pasa por esto. Siempre están rodeados, siempre ocupados, siempre distraídos. Nunca se enfrentan a sí mismos y por eso no cambian. Porque crecer requiere silencio, requiere incomodidad, requiere momentos donde no hay validación externa. Nadie aplaude cuando estás en proceso. Nadie ve lo que estás construyendo en silencio. Y muchas veces, nadie lo entiende. Pero ahí es donde se forma tu carácter. Cuando sigues, sin reconocimiento. Cuando avanzas, sin apoyo constante. Cuando te mantienes firme, aunque nadie esté mirando. Eso es lo que te hace diferente. Y aquí viene algo importante. No estás solo porque no valgas. Estás solo porque estás evolucionando, y no todo el mundo evoluciona al mismo ritmo. Algunos se quedan. Otros nunca empiezan. Otros no quieren salir de su zona cómoda. Y tú tienes que aceptar eso. No puedes arrastrar a todo el mundo contigo. No puedes esperar que todos entiendan tu proceso. No puedes detenerte para no incomodar a otros. Porque si lo haces, te abandonas a ti. Y eso es lo peor que puedes hacer. La soledad del crecimiento es temporal. Pero el arrepentimiento de no haberlo intentado puede durar toda la vida. Así que aprende a estar contigo, a disfrutar tu propio proceso, a construir en silencio, a avanzar sin necesidad de aprobación, porque cuando lo haces, algo cambia. Dejas de depender, dejas de buscar validación, dejas de necesitar que otros entiendan tu camino, y entonces empiezas a construir una fuerza que no se ve, pero se siente, y con el tiempo, las personas correctas aparecerán, no por casualidad, sino porque ahora estás en otro nivel. Pero primero, tienes que atravesar esta etapa, sin huir, sin rendirte, sin volver atrás. Porque aquí es donde muchos abandonan. Y tú, ya no eres de esos. Capítulo 8. Caer y seguir avanzando. Hay algo que tienes que aceptar si de verdad quieres cambiar tu vida. Vas a fallar. No una vez. No de forma limpia. No de manera elegante. Vas a fallar de verdad. Vas a empezar con fuerza y luego perder el ritmo. Vas a prometerte cosas y no cumplirlas. Vas a sentir que esta vez sí, y luego caer otra vez. Y eso es parte del proceso. Pero aquí está la diferencia que lo cambia todo. La mayoría interpreta la caída como el final. Los pocos la interpretan como parte del camino. Cuando fallas, tu mente hace algo automático. Te juzga. Ya estás otra vez igual. Sabía que no ibas a poder. Esto no es para ti. Y si no eres consciente, te lo crees. Te identificas con el fallo. Piensas que caer significa que no eres capaz. Pero no es verdad. Caer no es el problema. El problema es lo que haces después. Porque tienes dos opciones. Quedarte ahí o levantarte. Y parece obvio. Pero no lo es. Porque levantarte implica enfrentarte a algo incómodo. Aceptar que fallaste, sin usarlo como excusa para rendirte. La mayoría no hace eso. La mayoría convierte un error pequeño en una caída total. Fallan un día y abandonan la semana. Rompen un hábito y dejan todo. Se desvían un poco y vuelven al inicio. No por el fallo, sino por cómo reaccionan ante él. Escucha esto bien. Un fallo no destruye tu progreso. Abandonar sí. El problema no es que te caigas. Es que te quedes en el suelo más tiempo del necesario. Porque cada vez que te levantas rápido, estás reforzando algo muy poderoso.
tu identidad. Te estás diciendo, no importa lo que pase, sigo. Y eso vale más que hacerlo perfecto. Mucho más. Porque la perfección no existe. Pero la persistencia sí. Hay personas que nunca llegan lejos. No porque no tengan capacidad, sino porque no toleran fallar. Quieren hacerlo bien desde el principio. Quieren sentirse seguros. Quieren evitar el error. Pero eso es imposible. Y mientras intentan evitar caer, nunca avanzan lo suficiente como para crecer. Tú tienes que hacer lo contrario. Aceptar el fallo como parte del proceso. Normalizarlo. Entender que cada caída es una oportunidad de fortalecerte. Porque cada vez que te levantas, lo haces con más experiencia, más claridad, más resistencia. Y poco a poco, te vuelves alguien difícil de detener. Aquí hay una regla que tienes que grabarte. Nunca falles 2 veces seguidas. Un día malo puede pasar. 2. Ya es una decisión. Si fallas hoy, mañana vuelves. Sin drama. Sin excusas. Sin sobrepensar. Simplemente vuelves. Porque lo que te destruye no es el error. Es la desconexión. Es dejar de intentarlo. Es romper la continuidad. Y tú ya no puedes permitirte eso. Porque ahora sabes algo que antes no. El progreso real no es lineal. Es desordenado. Es incómodo. Está lleno de errores. Pero funciona. Siempre que no te detengas. Y aquí está la verdad final de este capítulo. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas no rendirte. Eso es todo. Si puedes levantarte cada vez que caes, si puedes seguir incluso cuando no te sientes bien, si puedes mantenerte en el camino, aunque sea lento, es solo cuestión de tiempo, porque al final, no gana el que nunca cae. Gana el que nunca deja de levantarse. Capítulo 9. Crear una mentalidad imparable. Llegados a este punto, ya has entendido algo que muchos nunca aceptan. No puedes depender de cómo te sientes, porque si dependes de tu estado emocional, tu progreso será inestable. Un día avanzas, otro te detienes, otro dudas, otro lo dejas, y así nunca construyes nada sólido. Por eso necesitas algo más fuerte que la motivación. Necesitas una mentalidad imparable. ¿Y qué significa eso realmente? No significa que nunca tengas dudas. No significa que siempre estés motivado. No significa que todo te salga bien. Significa que, pase lo que pase, sigues. Sin importar cómo te sientas. Sin importar lo difícil que sea. Sin importar cuánto tardes. Sigues. Esa es la diferencia. Porque una mentalidad débil dice, hoy no puedo. Esto es demasiado. No es mi momento. Pero una mentalidad imparable dice, no importa, lo hago igual. Y no porque sea fácil, sino porque ya tomaste una decisión. Y esa decisión no cambia cada día. Aquí está el problema de la mayoría. Deciden en caliente y abandonan en frío. Se motivan un día y al siguiente, cuando no sienten lo mismo, lo dejan. Eso no es compromiso. Eso es emoción. Y tú ya no puedes vivir así. Tienes que convertir tus decisiones en reglas, no negociables. Ejemplo, no importa cómo me sienta, hago esto. Punto. Sin debate, sin excusas, sin reinterpretaciones. Porque cada vez que negocias contigo, pierdes. Tu mente siempre intentará buscar la salida fácil. Siempre. Pero una mentalidad imparable no discute. Ejecuta. Ahora bien, esto no se construye de un día para otro. Se entrena. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, te fortaleces. Cada vez que actúas a pesar de no tener ganas, te haces más sólido. Cada vez que no te rindes, te vuelves más resistente. Y poco a poco, dejas de ser alguien inestable
y te conviertes en alguien confiable. Y no para los demás, para ti. Porque aquí está una de las claves más importantes. Cuando sabes que puedes confiar en ti, dejas de dudar tanto. Ya no necesitas sentirte listo. Ya no necesitas condiciones perfectas. Ya no necesitas que todo esté alineado. Porque sabes que, pase lo que pase, vas a cumplir. Y eso cambia todo. Empiezas a actuar más rápido, a pensar menos, a ejecutar más. Dejas de sobreanalizar, dejas de procrastinar, dejas de depender del momento perfecto, porque entiendes que el momento perfecto no existe. Existe el momento en el que decides actuar. Y cuanto más lo haces, más natural se vuelve, hasta que llega un punto en el que ya no es esfuerzo, es identidad. Ya no eres alguien que intenta cambiar, eres alguien que hace lo que tiene que hacer. Y esa diferencia lo cambia todo. Pero para llegar ahí, tienes que atravesar días difíciles, días sin ganas, días sin resultados, días donde lo fácil sería rendirte. Y es ahí donde se construye esta mentalidad, no en los días buenos, en los días duros. Porque cualquiera es fuerte cuando todo va bien, pero solo unos pocos siguen cuando todo pesa. Y tú estás construyendo eso, paso a paso, día a día, decisión a decisión. Y aquí está el punto final. Una mentalidad imparable no nace, se crea. Y se crea haciendo lo que otros no están dispuestos a hacer, durante el tiempo que otros no están dispuestos a sostener. Así que deja de depender de cómo te sientes. Deja de esperar el momento ideal. Deja de negociar contigo. Y conviértete en alguien que simplemente hace lo que tiene que hacer. Sin excusas. Capítulo 10. Convertirte en acción. Constante. Hasta ahora has entendido muchas cosas. Has visto la realidad. Has enfrentado verdades incómodas. Has empezado a construir disciplina y control mental. Pero ahora viene lo más importante, convertirte en alguien que actúa. Porque entender no es suficiente. Saber no es suficiente. Incluso querer no es suficiente. Lo único que cambia tu vida es lo que haces. Y no una vez. No de forma intensa durante unos días, sino de forma constante. Aquí es donde la mayoría se queda atrapada. Empiezan fuerte. Se motivan. Se sienten imparables por un momento, pero no lo sostienen, porque no han hecho el cambio real. Siguen siendo la misma persona, intentando actuar diferente. Y eso no dura. Tú tienes que hacer algo distinto. Convertirte en alguien que ejecuta por defecto. Alguien que no necesita pensarlo demasiado, que no necesita motivarse cada día, que no depende del estado emocional. Alguien que actúa porque es quien es. Y eso solo se construye de una forma: repetición. No hay secreto. No hay atajo. No hay truco oculto. Repetición diaria. Hacer lo que tienes que hacer, una y otra vez. Aunque sea aburrido. Aunque no te apetezca, aunque no veas resultados. Porque ahí es donde se forma tu identidad. Mucha gente quiere resultados diferentes, pero mantiene los mismos hábitos. Quieren cambiar su vida, pero no cambian lo que hacen cada día. Y eso es imposible. Tu identidad no se define por lo que dices que eres. Se define por lo que haces de forma repetida. Si actúas con disciplina, eres disciplinado. Si actúas con constancia, eres constante. Si actúas con enfoque, eres alguien enfocado. Así de simple. Por eso tienes que dejar de preguntarte, ¿tengo ganas? Y empezar a preguntarte, ¿qué toca hacer? Y hacerlo. Sin drama. Sin negociación. Sin esperar el momento perfecto. Solo hacerlo. Porque cuanto más piensas, más dudas. Cuanto más dudas, menos actúas. Y cuanto menos actúas, más te alejas de lo que quieres. Por eso la acción tiene que volverse automática,
no emocional, no dependiente, automática, como lavarte los dientes. No lo negocias, no lo cuestionas, no esperas sentirte motivado, simplemente lo haces. Eso mismo tiene que pasar con lo que quieres construir, entrenar, trabajar, cumplir tus objetivos. Tiene que dejar de ser una decisión diaria y convertirse en una norma. Y al principio cuesta mucho, porque estás rompiendo años de hábitos, años de procrastinación, de excusas, de inconsistencia. Pero si lo sostienes, algo cambia. Empiezas a actuar sin pensar tanto. Empiezas a necesitar menos motivación. Empiezas a sentirte más estable. Y de repente, lo que antes costaba, ahora es normal. Ahí es cuando sabes que lo estás logrando. Pero cuidado. Aquí hay una trampa. No confundas intensidad con consistencia. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas hacerlo todo. No necesitas hacerlo extremo. Necesitas hacerlo todos los días. Aunque sea poco, aunque sea imperfecto, aunque no sea tu mejor versión. Porque lo que construye resultados no es un esfuerzo enorme ocasional. Es un esfuerzo constante sostenido en el tiempo. Y aquí está el punto final. No se trata de hacer más. Se trata de no parar. Esa es la diferencia. Porque cualquiera puede darlo todo un día. Pero muy pocos pueden mantenerse durante semanas, meses, años. Y ahí es donde se construyen las vidas diferentes. Así que deja de esperar. Deja de analizar. Deja de depender de cómo te sientes. Y conviértete en alguien que actúa. Siempre. Sin importar nada. Capítulo 11. Dominar tus emociones. Hay algo que tienes que aceptar, aunque no suene bien. Tus emociones no son fiables. Cambian. Se intensifican. Desaparecen. Un día te sientes fuerte. Otro día inseguro. Un día motivado. Otro completamente vacío. Y si tu vida depende de cómo te sientes, tu vida será inestable. Ese es el problema de la mayoría. Viven reaccionando. Si se sienten bien, actúan. Si no, se detienen. Pero eso no es control. Eso es dependencia. Tú necesitas algo diferente. Necesitas aprender a sentir sin obedecer. Porque las emociones no son el problema. El problema es que las conviertes en órdenes. Sientes miedo y te paras. Sientes duda y abandonas. Sientes incomodidad y vuelves a lo fácil. Y así, nunca avanzas. Pero aquí está la verdad que lo cambia todo. Sentir algo no significa que debas actuar en base a ello. Puedes sentir miedo y avanzar igual. Puedes sentir pereza y hacerlo igual. Puedes sentir inseguridad y seguir adelante. Eso es dominio. Y no significa ignorar lo que sientes. Significa no dejar que decida por ti. Porque si lo piensas bien, las emociones están diseñadas para protegerte. Evitar dolor. Evitar riesgo. Evitar lo desconocido. Pero crecer implica todo eso. Dolor. Riesgo. Incertidumbre. Así que si sigues siempre lo que sientes, vas a evitar exactamente lo que necesitas. Por eso tienes que cambiar la relación con tus emociones. Dejar de verlas como una guía y empezar a verlas como información. Información que puedes observar, pero no necesariamente seguir. Por ejemplo, si sientes miedo antes de hacer algo importante, no significa que no debas hacerlo. Significa que estás saliendo de tu zona conocida. Si sientes incomodidad, no significa que estés en el camino incorrecto. Significa que estás creciendo. Si sientes resistencia, no significa que debas parar. Significa que estás rompiendo un patrón. Pero si no entiendes esto, interpretas todo al revés. Y te frenas justo cuando deberías avanzar. Aquí es donde se construye el control real, cuando puedes sentir todo eso
y aún así actuar. No desde la emoción, desde la decisión. Porque las decisiones son estables, las emociones no. Y cuanto más practicas esto, más fuerte te vuelves. Empiezas a reaccionar menos, a pensar más claro, a actuar con más control. Dejas de ser impulsivo. Dejas de depender de cómo te sientes. Dejas de sabotearte. Y algo importante ocurre. Empiezas a confiar en ti. Porque sabes que, aunque te sientas mal, no vas a abandonar. Y eso es poder. Pero cuidado con esto. Dominar tus emociones no es reprimirlas. No se trata de ignorarlas. No se trata de fingir que no existen. Se trata de sentirlas sin dejar que te controlen. De permitirlas sin convertirlas en excusas. De entenderlas sin obedecerlas automáticamente. Eso es equilibrio. Y ese equilibrio te da una ventaja enorme, porque mientras otros reaccionan, tú decides. Mientras otros dudan, tú ejecutas. Mientras otros se frenan, tú sigues. No porque no sientas nada, sino porque no dejas que eso te detenga. Y aquí está el punto final de este capítulo. No necesitas sentirte bien para avanzar. Necesitas avanzar aunque no te sientas bien. Esa es la diferencia. Porque cuando logras eso, dejas de ser una persona emocionalmente inestable y te conviertes en alguien sólido. Y alguien sólido es alguien difícil de detener. Capítulo 12. Deja de necesitar aprobación. Hay una prisión en la que vive la mayoría de la gente y ni siquiera se da cuenta. No tiene barrotes, no tiene cerraduras, pero limita cada decisión que toman. Esa prisión es la necesidad de aprobación. Querer gustar, querer encajar, querer que otros entiendan, validen, acepten lo que haces. Y parece algo normal, incluso positivo. Pero llevado al extremo, te destruye. Porque cuando necesitas aprobación, dejas de ser tú. Empiezas a filtrar lo que haces, a pensar demasiado lo que dices, a actuar en función de cómo crees que los demás van a reaccionar. Y sin darte cuenta, te conviertes en una versión editada de ti mismo, no la real. Y aquí está el problema. No puedes construir una vida auténtica si estás intentando agradar a todo el mundo. Es imposible. Porque cada persona tiene expectativas diferentes, opiniones distintas, valores distintos. Y si intentas cumplir con todas, te pierdes. Por eso tienes que entender esto. No todo el mundo va a entenderte, y no pasa nada. No todo el mundo va a apoyarte, y no pasa nada. No todo el mundo va a estar de acuerdo contigo, y no pasa nada. El problema no es eso. El problema es cuando necesitas que lo hagan para avanzar. Ahí es cuando te detienes. Cuando dudas. Cuando te frenas. Cuando abandonas decisiones importantes solo por lo que otros puedan pensar. Y eso tiene un precio muy alto. Porque cada vez que eliges la aprobación externa, por encima de lo que sabes que debes hacer, te estás traicionando. Y eso se acumula. Pierdes confianza. Pierdes claridad, pierdes dirección, hasta que llega un punto en el que ya no sabes ni qué quieres realmente, porque siempre has estado mirando fuera. Pero el cambio empieza cuando haces algo diferente, cuando empiezas a validar tus propias decisiones, cuando haces lo que sabes que tienes que hacer, aunque nadie lo entienda, cuando avanzas, aunque no recibas aplausos. Cuando eliges tu camino, aunque otros no lo aprueben. Eso es libertad. Y sí, al principio incomoda, porque estás rompiendo un patrón muy profundo. Durante años has sido condicionado a buscar aceptación. Desde pequeño, en la escuela, en tu entorno, se te enseñó que encajar era importante, que agradar era bueno. Pero nadie te enseñó a ser fiel a ti mismo. Y ahora te toca aprenderlo.
Porque si no lo haces, vas a vivir una vida diseñada por otros, decisiones que no son tuyas, caminos que no elegiste, objetivos que no te representan. Y eso pesa. Así que tienes que empezar a cambiar esto. Deja de preguntar tanto. Deja de explicar tanto. Deja de justificar cada decisión. No necesitas permiso. No necesitas aprobación. Necesitas claridad y actuar en base a ella. Y aquí hay algo clave. Las personas que realmente importan no necesitan que cambies para aceptarte. Y las que no lo hacen no deberían definir tu camino. Así de simple. Pero para llegar ahí, tienes que soltar algo. El miedo a lo que otros piensen. Porque mientras ese miedo controle tus decisiones, no eres libre. Y sin libertad, no hay crecimiento real. Así que empieza poco a poco. Haz cosas sin anunciarlo. Avanza sin buscar validación. Decide sin pedir permiso. Y observa qué pasa. Al principio sentirás incomodidad. Luego, fuerza. Porque empiezas a darte cuenta de algo. No necesitas a nadie para avanzar. Y eso te cambia por completo. Dejas de depender. Dejas de dudar tanto. Dejas de frenarte. Y empiezas a construir una vida que realmente es tuya. Y aquí está el punto final. El precio de ser tú mismo es que no todo el mundo te va a aceptar. Pero el precio de no serlo es perderte. Y tú ya sabes cuál es más caro. Capítulo 13. La identidad que eliges. Hay un momento en este camino donde todo cambia, pero no afuera, sino adentro. No es cuando ganas más dinero. No es cuando alguien te reconoce. No es cuando por fin todo sale bien. Es cuando decides quién eres. Porque hasta ahora, probablemente has estado actuando desde una identidad heredada. Soy alguien que procrastina. Soy alguien inseguro. Soy alguien que siempre falla. Soy alguien que necesita motivación. Y mientras repitas esa historia, tu vida seguirá confirmándola. Pero aquí está la verdad que pocos entienden. No actúas como eres. Te conviertes en lo que repites ser. El error silencioso. La mayoría de las personas intenta cambiar sus resultados sin cambiar su identidad. Quieren ser disciplinados, pero se ven como perezosos. Tener éxito, pero se sienten insuficientes. Crear algo grande, pero piensan en pequeño. Y eso genera una guerra interna. Por fuera intentan avanzar. Por dentro se sabotean. La nueva regla: no te preguntes más. ¿Qué debería hacer? Empieza a preguntarte: ¿qué haría la persona en la que quiero convertirme? Y luego haz eso. Aunque no te salga perfecto. Aunque no tengas ganas. Aunque nadie lo vea. El cambio invisible, al principio se sentirá falso. Como si estuvieras fingiendo. Como si no fueras tú. Pero eso es normal. Porque tu yo actual es solo un hábito repetido durante años. Y ahora estás construyendo uno nuevo. Tu nueva identidad. A partir de hoy, decide. Soy alguien que cumple lo que promete. Soy alguien que actúa incluso sin motivación. Soy alguien que no huye del esfuerzo. Soy alguien que se construye todos los días. No es afirmación vacía. Es una decisión que se demuestra con acciones. El punto de no retorno. Cuando empiezas a actuar desde tu nueva identidad, dejas de negociar contigo. Dejas de buscar excusas. Dejas de esperar sentirte listo. Simplemente haces lo que toca. Y poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en esa persona. Cierre del capítulo. No necesitas permiso. No necesitas validación. No necesitas pruebas. Solo necesitas decidir. Porque nadie vendrá a salvarte. Pero ahora ya sabes algo más poderoso. Tú puedes elegir quién eres y convertirte en ello. Capítulo 14. El precio de convertirte en quien dijiste que serías. Hay algo que casi nadie te dice. Cuando decides cambiar tu vida, no es difícil empezar.
Lo difícil es sostenerlo cuando ya no hay emoción. Al principio todo es energía, motivación, videos, ideas, promesas. Te sientes imparable. Pero luego llega el silencio. Ya no hay aplausos. Nadie nota tu esfuerzo. Los resultados tardan más de lo que esperabas. Y es ahí donde se paga el verdadero precio. No con dinero. No con talento. Se paga con constancia. Porque convertirte en quien dijiste que serías implica hacer cosas que ya no te emocionan, pero que sabes que son necesarias. Levantarte cuando no quieres. Cumplir cuando nadie te vigila. Seguir cuando no ves progreso. Ahí es donde la mayoría abandona. No porque no puedan, sino porque esperaban que fuera más fácil. Pero tú ya no eres esa persona. Tú ya entendiste algo que cambia todo. La disciplina no es castigo. Es identidad. No haces lo que haces porque tienes ganas. Lo haces porque ese es quien eres ahora. Y eso cambia las reglas del juego. Porque cuando actúas desde la identidad, ya no negocias contigo mismo. No te preguntas si deberías hacerlo. Simplemente lo haces. Porque alguien como tú no falla. Y sí, habrá días malos. Días donde dudas. Días donde quieres rendirte. Pero incluso en esos días, avanzas. Aunque sea lento. Aunque sea incómodo. Porque ya sabes lo que pasa cuando paras. Vuelves al inicio. A la frustración. A la sensación de no ser suficiente. Y eso ya no lo aceptas. Así que sigues. No porque sea fácil, sino porque ya pagaste demasiado para volver atrás. Y aquí está la verdad que pocos soportan. Convertirte en tu mejor versión no es un momento épico. Es una repetición silenciosa de decisiones correctas. Una y otra vez. Día tras día. Sin glamour. Sin validación. Pero con una recompensa que nadie te puede quitar. Respeto propio. Y cuando te tienes eso, ya no necesitas nada más para seguir avanzando, porque ya no estás intentando cambiar tu vida. La estás construyendo. Capítulo 15. Nadie vendrá. Y eso lo cambia todo. Este es el punto final. No del camino, sino de las excusas. Porque después de todo lo que has visto, entendido y enfrentado, ya no puedes volver atrás sin saber lo que estás haciendo. Y aquí está la verdad más incómoda de todas. Nadie vendrá a salvarte. Nadie va a aparecer de repente para arreglar tu vida. Nadie va a darte disciplina. Nadie va a hacer el trabajo por ti. Nadie va a construir la vida que tú dices que quieres. Y lo más duro no es eso. Lo más duro es que, en el fondo, ya lo sabías. Pero durante mucho tiempo, quizás sin darte cuenta, has esperado algo. El momento perfecto. La motivación correcta. La oportunidad ideal. El empujón que lo cambie todo. Como si en algún punto todo fuera a alinearse. Como si un día despertaras siendo diferente. Más fuerte. Más disciplinado. Más enfocado. Pero ese día no llega. Nunca llega. Porque el cambio no llega. Se construye. Y aquí es donde todo cambia de verdad. Cuando dejas de esperar y empiezas a hacerte responsable. Responsable de tus decisiones, de tus hábitos, de tu tiempo, de tu vida, sin culpar al pasado, sin señalar a otros, sin justificarte constantemente. Porque sí, tu situación puede no ser perfecta, puede que hayas tenido dificultades, puede que no hayas tenido las mejores condiciones, puede que haya cosas que no controlas, pero hay algo que sí controlas. Lo que haces a partir de ahora. Y eso es suficiente, porque no necesitas que todo sea perfecto. Necesitas empezar. Y sobre todo, necesitas no parar. Este capítulo no es motivación. Es realidad. Nadie vendrá. Así que o lo haces tú, o no se hará. Y eso puede asustar, porque significa que no hay red de seguridad, no hay garantía. No hay atajo.
pero también significa algo mucho más poderoso. Todo depende de ti. Y cuando todo depende de ti, también significa que tienes el control. No total, no perfecto, pero suficiente. Suficiente para avanzar. Suficiente para cambiar. Suficiente para construir algo real. La mayoría de la gente no quiere aceptar esto. Prefieren pensar que algún día, que cuando tengan más tiempo, más dinero, más energía, más claridad. Pero ese algún día es una trampa. Porque el tiempo pasa igual, hagas algo o no. Y dentro de un año, vas a estar en uno de estos dos lugares, más cerca de la vida que quieres, o en el mismo punto, con nuevas excusas. No hay término medio. Cada día cuenta. Cada decisión suma o resta. Cada acción te acerca o te aleja. Y lo sabes. Sabes lo que tienes que hacer. Siempre lo has sabido. El problema nunca fue la información. Fue la acción. Fue posponer. Fue dudar. Fue negociar contigo. Fue rendirte antes de tiempo. Pero eso se acaba aquí. Porque ahora ya no puedes decir que no sabías. Ahora sabes que la motivación no es fiable, la disciplina se construye, tu mente te sabotea, las emociones no mandan, la constancia lo es todo, y nadie vendrá a hacerlo por ti. Así que solo queda una pregunta. ¿Qué vas a hacer con eso? Puedes cerrar esto y seguir igual. Volver a lo cómodo, a lo conocido, a lo fácil. O puedes hacer algo diferente. No algo enorme. No algo perfecto. Algo real. Empezar hoy. Cumplir hoy. Hacer lo que dijiste que harías hoy. Y repetirlo mañana. Y pasado. Y el siguiente. Sin drama. Sin excusas. Sin esperar sentirte listo. Porque nunca te vas a sentir completamente listo. Pero puedes estar decidido. Y eso es suficiente. Aquí no hay final épico. No hay música de fondo. No hay transformación instantánea. Hay algo mejor. Una decisión. La decisión de dejar de esperar. La decisión de dejar de sabotearte. La decisión de hacerte responsable. Y esa decisión, si la sostienes, lo cambia todo. Porque no necesitas a nadie que venga a salvarte. Nunca lo necesitaste. Solo necesitabas darte cuenta de que siempre fuiste tú.